Bienvenidos amigos televidentes, gracias por compartir cada mañana con nosotros la información. Recordarles a las personas que viven en la ciudad de Quito, como todos los días, que aplica la restricción vehicular no circula para aquellos automóviles que tienen placa 3 y 4, así que preste atención y tome las medidas del caso. Comenzamos esta mañana con la información revisando nuestros titulares. El Ecuador enfrenta un déficit crónico, dijo el ministro de Finanzas Richard Martínez. El hueco fiscal es de 3.400 millones de dólares. El vicepresidente de la República lamentó que no se dé paso a las reformas económicas. Anunció el envío de un nuevo proyecto legislativo enfocado en temas tributarios. El presidente de la República, Lenín Moreno, condecoró el estandarte del Club Independiente del Valle con la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial por ser el campeón de la Copa Sudamericana 2019. Hasta este miércoles 20 de noviembre estará abierto el proceso de postulación para ocupar 347 vacantes que contratará el Ministerio de Salud en el área de especialidades médicas. Avanza la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos 2012-2016. El procurador Íñigo Salvador pidió una reparación integral para el país de 23.3 millones de dólares. En lo internacional, asedio policial contra estudiantes en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Estos son los enfrentamientos más violentos que se han producido hasta la fecha desde que iniciaron las protestas en ese país. El Ecuador enfrenta un déficit crónico, así lo calificó el ministro de Finanzas Richard Martínez, al hueco fiscal del país que llega a los 3.400 millones de dólares. Además, cuestionó el archivo del proyecto de ley de crecimiento económico y confirmó que será enviada una nueva propuesta de carácter tributaria. Fue en el marco de la comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para explicar detalles sobre la proforma presupuestaria 2020. Su exposición se enfocó en destacar el déficit de la economía ecuatoriana. Es que hay un problema estructural que tiene que ser resuelto, que es el déficit crónico que vive nuestro país. Aunque el análisis debe ser sistémico, cuestionó Juan Lloret. Tratar de buscar erradicar o disminuir la pobreza, la desigualdad. De todas maneras, es importante entender la lógica de financiamiento que persigue este gobierno, apuntó Martínez. Nuestra decisión es tomar financiamiento, pero para buscar cambiar esa lógica de déficit estructurales que ha llevado al país a una situación de sostenibilidad compleja en el ámbito fiscal hacia el futuro. Entre los temas analizados en la comisión estuvo la reducción del gasto a través del tamaño del Estado. Existen casi 30.000 burócratas que nos cuestan a los ecuatorianos alrededor de 1.500 millones de dólares anuales. ¿Hasta cuándo se va a mantener esa burocracia dorada? Esa posibilidad es cada vez más limitada, sostuvo el ministro Martínez. Es un proceso de optimización que no afecte a los servicios que particularmente van hacia las personas, dirigidos a las personas más pobres, es decir, servicios de seguridad, de salud, de educación. Finalmente, el ministro insistió en que el gobierno del presidente Lenín Moreno enviará un nuevo proyecto urgente en materia económica. Ya hubo una discusión amplia en el primer proyecto sobre los temas tributarios, entonces hay un terreno recorrido, sabemos dónde tienen que hacerse mejoras, dónde existen complicaciones y el objetivo es mantener esta dinámica de que las personas que más tienen sean las que más puedan aportar en este momento de discusión. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Sobre el proyecto de ley de crecimiento económico que la Asamblea Nacional negó y archivó este domingo, el vicepresidente Otto Sonnenholder lamentó que no se dio paso a las reformas e indicó que no se pensó en los más necesitados. El segundo mandatario ratificó lo dicho por el presidente Lenín Moreno y afirmó que se enviará un nuevo proyecto legislativo enfocado en los temas tributarios, mientras las reformas al Código de Planificación de Finanzas Públicas se presentará en otro proyecto. Voy a Quito, vamos a revisar con el presidente el nuevo proyecto. El país no puede esperar, los estudiantes no pueden esperar, los agricultores no pueden esperar, los emprendedores, los diabéticos no pueden esperar. Tenemos que enviar inmediatamente la ley y esperamos que los asambleístas que ayer votaron por el archivo de la ley entiendan que el país no puede esperar. Si no había impuestos, sino para las empresas que facturen más de 5 millones de dólares al año, eso es lo que han defendido.
Está bien, pues eso quieren defender, uno tiene derecho a defender lo que uno quiera. Nosotros tenemos que defender, hacer lo correcto, corregir los problemas económicos del país, seguir ordenando las finanzas públicas. Nosotros entendemos plenamente si hay algún error, si hay algo que corregir, que más bien aporten, pero digamos, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es el archivo y seguir como estamos. Y también insistir en impuestos que creemos que son necesarios, sobre todo a las grandes empresas que pueden aportar un poco más al desarrollo del país. Y el archivo del proyecto de ley económico urgente no solo pone en peligro los acuerdos internacionales alcanzados por el Ecuador, sino que además aleja la inversión extranjera y provoca que se dispare el riesgo país, advierten así los analistas económicos consultados por Telediario. El riesgo país ya supera los 1.000 puntos y la cifra cada día va en aumento. En septiembre bordeaba los 420 y hasta este lunes alcanzó los 1.120 puntos. Eso significa que en este momento el financiamiento es prohibitivo, financiamiento para el Estado y financiamiento para el sector privado. Los mercados internacionales están preocupados por lo que pasa en el Ecuador. Se dan cuenta que poner en orden la economía no es fácil, hay muchos intereses, sobre todo políticos en este momento. Y se estaba pensando que se iba a recibir ese dinero del Fondo Monetario. La comunidad internacional llegó a la conclusión que el gobierno no está en control y no puede cumplir con lo que prometió. En las próximas horas, el Gobierno Nacional prevé enviar a la Asamblea una nueva ley económica urgente. De ser nuevamente rechazada por el Legislativo, las consecuencias serían graves para la economía de todos los ecuatorianos. Habrá que ver cuánto tiempo toma la discusión en la Asamblea de cada uno de estos proyectos. Sistemáticamente se están cerrando las puertas para poner en orden las finanzas públicas. Se rechazó la eliminación de los subsidios a los combustibles. Se está rechazando en este momento más ingresos. De no llegar a ningún acuerdo, ¿qué otras opciones podría tener el país? En términos muy globales, el país necesita 5.000 millones de dólares para cubrir su hueco y necesita otros 5.000 millones para pagar la deuda que se vence. La alternativa va a ser un ajuste mucho más drástico por el lado de reducción de personal y reducción de gasto público. Hay que ver cuando empiece esa gestión el gobierno cuál es la reacción. Lo más probable es que también se busque rechazar esa alternativa y que la única opción que se le está dejando al gobierno es la de seguirse endeudando. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Para los agricultores del país, la Ley de Crecimiento Económico tenía varios aspectos positivos, entre esos la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. 9.000 estudiantes que iban a acceder a la condonación del 100% de intereses por mora en los créditos educativos resultaron también afectados por el archivo del proyecto. Esta es la historia clínica. Ella es Patricia Cárdenas. Estas páginas corresponden a los exámenes que le hicieron a su hija, quien antes de terminar su carrera de periodismo presentó una enfermedad de alta complejidad. Pero pese a esto y a no haber finalizado la carrera, empezaron a cobrarle el crédito educativo. Tenía sus esperanzas en que se apruebe la Ley de Crecimiento Económico y con ello la remisión de multas. Decepcionante lo que pasó ayer. Al no acceder a esta ley, lo que nos hacen es que regresemos otra vez a lo que estábamos antes, sin la posibilidad de poder acceder a estos créditos con la remisión de intereses. Espera que lo más pronto posible pueda aprobarse la ley y evitar pagar los intereses en mora y las multas. Esto mientras el representante de las comunas del país criticó que con el archivo de la ley, la Asamblea evitó que se cobre un impuesto único a las empresas que facturan más de $1 millón, con lo que se esperaba recaudar $177 millones. Dijo que es incomprensible que la Asamblea no haya aprobado la reducción de aranceles a materias primas y bienes de capital que favorecían al sector. Una máquina que nos costaba $1.000, nos cuesta $700. ¿A qué jugamos los asambleístas que votaron en contra del proyecto de ley? Porque quizá están aliados a los que venden las máquinas. Mientras el presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona indicó que la eliminación del anticipo del impuesto a la renta favorecía al sector y considera adecuado el impuesto único a la renta. Facilita y simplifica las actividades tributarias para el sector agrícola. La tabla que va de hasta $300.000, el 1% es lo adecuado, y sobre $300.000 no saltar a 1.4. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Por su parte, los representantes de la Fundación Diabetes Juvenil del Ecuador también lamentan lo actuado por el legislativo al archivar la Ley de Crecimiento Económico. La normativa incluía aspectos positivos como la eliminación del IVA a los insumos médicos
entre esos los reactivos para medir la glucosa. Milton Quesada tiene 26 años y desde los 15 años sufre diabetes. Milton, con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada, cuenta el viacrucis que tiene que vivir día a día con una enfermedad costosa. Yo me mido 4 veces al día, lo cual necesito aproximadamente unas 100 tiras al mes. Por esas 100 tiras al mes yo pago $20 de impuestos, sin contar con cada una de las jeringas que yo necesito para poner mi insulina. La ley de crecimiento económico que fue rechazada este último domingo por la Asamblea Nacional contemplaba la eliminación del IVA a insumos médicos, entre ellos los reactivos para medir la glucosa, un procedimiento médico sumamente necesario para salvaguardar la vida de las personas que padecen sobre todo de diabetes tipo 1. También hay padres que no tienen esos recursos y tener que pagar un impuesto para la vida de sus hijos es algo injusto. Erika Ruales, directora de programas sociales de la Fundación, indica que el tratamiento básico de una persona que padece diabetes es bastante costoso. Tipo 1, por lo general, deben realizar más de 3-4 mediciones al día. El valor comercial de cada tirita puede llegar hasta desde 50 centavos hasta $1. Imaginémonos $5 diarios. Hemos calculado que un tratamiento básico supera un salario mínimo. Una situación difícil. Por tal razón, lamentan lo actuado por el legislativo y solicitan al ejecutivo que insista en este tipo de propuestas positivas en la nueva ley económica que enviará al legislativo. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. 6:12 de la mañana, cambiamos de tema y le contamos que el estandarte del Independiente del Valle fue condecorado por la Orden al Mérito Nacional en el grado de oficial. El reconocimiento fue realizado por el presidente de la República, Lenín Moreno, debido a la obtención de la Copa Sudamericana 2019. Este lunes Carondelet vistió los colores del campeón de la Copa Sudamericana. El azul y negro de Independiente del Valle en los pasillos dieron la bienvenida a jugadores, cuerpo técnico y directivos del equipo rayado, que hace pocos días dio esa motivación adicional para sentirse ecuatoriano al conquistar su primer título continental. A todo el país, por el apoyo permanente y mensajes de aliento que contribuyeron también. Unidad que lo demostraron los cientos de ciudadanos que esperaron en la Plaza de la Independencia para saludar y felicitar a los campeones, quienes acompañados del presidente de la República ofrecieron ese trofeo a todos los ecuatorianos. Estos son logros que nos llenan de orgullo. Después llegó el evento formal, donde se condecoró la bandera de un club que en 10 años de vigencia en la primera división del fútbol nacional ya ha jugado 2 finales internacionales, ganándose el reconocimiento y respeto de todos. Qué grato es constatar que su manejo administrativo llama la atención a nivel no solamente nacional, a nivel internacional, y ha sido analizado por varios equipos del continente. Sus logros deportivos han sido acompañados de acciones solidarias, como las ejecutadas en 2016, cuando sus taquillas de los partidos de Copa Libertadores fueron directamente entregadas a los damnificados del terremoto. Todavía nos emociona que esa acción a favor de quienes en ese momento eran los que más necesitaban. Así Independiente ya es leyenda. Todos quieren vestir su piel. El jefe de Estado no fue la excepción y este mismo día recibió la casaca rosada, aquella que lo vio coronarse campeón en Paraguay luego de vencer por 3-1 a Colón de Argentina, resultado que precisamente había vaticinado el presidente Moreno. Alex Llanos, Medios Públicos. En un acto privado, el presidente de la República, Lenín Moreno, recibió en su despacho a la familia Torres González. Una de las hijas de este matrimonio, Anaí, días atrás escribió al jefe de Estado una carta felicitándolo por lo actuado durante las jornadas de protestas vividas en el país a inicios de octubre. La niña de 8 años contó lo que ella y su familia debieron soportar como eventos vandálicos y la angustia de esperar a su padre, que es sargento de policía. Anaí resaltó en su texto el trabajo del mandatario para mantener la paz en el Ecuador. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, participó del programa El Gobierno en tu Colegio, que se presentó en Guayaquil, para atender las necesidades de los estudiantes. En el acto se resaltó la importancia del trabajo en equipo. Hasta la unidad educativa fiscal Sara Flor Jiménez en el norte de Guayaquil llegó el vicepresidente Otto Sonnenholzner junto al gobernador del Guayas para continuar la difusión del programa El Gobierno en tu Colegio. Este lunes se resaltó la importancia del trabajo en equipo. Si unimos esfuerzos, si trabajamos juntos, es más fácil lograr las metas, el desarrollo de nuestro país, la defensa de los valores, la lucha contra la injusticia, contra la inequidad, contra la pobreza. Eso nos une.
El 30% de estudiantes en esta unidad educativa presentan algún tipo de discapacidad. Se formó una mesa técnica para escuchar las necesidades de la comunidad educativa y atenderlas. Donde la integra la Policía Nacional, el ECO 911, autoridades de tránsito, diferentes ministerios como el de Educación, el MIES, el de Salud, y es con la intención de llevar una ayuda integral, completa, para todos los alrededores, para todas las familias, para todos los estudiantes. Los estudiantes reconocieron la importancia del trabajo en equipo. Trabajar en equipo nos ayuda y nos une cada vez más, nos ayuda a afianzar esos valores como sería el respeto, la tolerancia. Intercambiamos ideas y generamos nuevos conocimientos. La iniciativa El Gobierno en tu Colegio se desarrollará en distintas unidades educativas de la provincia del Guayas. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Avances positivos para nuestro país. Brigadistas de Las Manuelas y técnicos del Ministerio de Educación se capacitaron en temas de inclusión en el sistema educativo. Este aprendizaje se replicará a 16,000 niños y niñas durante el próximo año. Generar metodologías de aprendizaje a través de juegos es una de las premisas que se impartió este lunes en el primer taller de educación inclusiva organizado por la Secretaría Plan Toda una Vida, con la participación del Ministerio de Educación y de la organización internacional Change Inspiration. A fin de replicar en una modalidad de cascada una metodología que permita lograr inclusión educativa a través del juego. El juego es el idioma que todos los niños hablan. Es el único. Sea que utilicen palabras o no, sea que caminen o no, el juego es el único idioma que va a construir esta interacción entre niños con discapacidad y niños sin discapacidad. En esta cita se capacitaron coordinadores zonales de la misión Las Manuelas, analistas de educación especializada e inclusiva y profesionales de las unidades de apoyo a la inclusión UDAI. Para el 2020 se espera alcanzar a más de 400 docentes y alrededor de 16,000 niños y niñas en todo el país. Con el fin de justamente tratar el tema de las barreras, la interacción con énfasis en derechos de las personas con discapacidades. Podemos dar la facilidad en territorio a las personas de conocer sus derechos, en este caso lo que es la educación. La Fundación sin fines de lucro, Change Inspiration, trabaja en procesos de inclusión social y ha construido 50 parques inclusivos a escala mundial, incluido Ecuador. Olga Velasco, Medios Públicos. Atención con la siguiente información. Hasta este miércoles 20 de noviembre estará abierto el proceso de postulación para ocupar 347 vacantes que contratará el Ministerio de Salud en áreas especializadas médicas como fisiatría, oftalmología, medicina física, rehabilitación, químico y bioquímico farmacéuticos, entre otros. El proceso de postulación que abrió el Ministerio de Salud para ocupar 347 vacantes en distintas especialidades médicas finalizará este miércoles 20 de noviembre. Para la vacante de médico especialista en medicina física y rehabilitación existen 105 puestos requeridos. Para oftalmología se abrieron 10 vacantes, para médico especialista en medicina familiar se requieren 4 médicos. Para enfermero o enfermera A4 existen 16 vacantes. Para los puestos de laboratoristas clínico 1 se abrieron 3 vacantes. Para químico y bioquímico farmacéutico se requieren 4 profesionales. Tecnólogos en imagenología, 160 profesionales. Médico especialista en cirugía vascular, existen 5 vacantes. Y para epidemiología se requieren 40 profesionales. Los interesados deberán enviar a los siguientes correos su hoja de vida actualizada, el cargo y la provincia a la que postula. En las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, los postulantes deberán enviar su información al correo selección.zona1@msp.gov.es. Quienes radiquen en la provincia de Orellana, Napo, Pichincha, deberán enviar sus currículos al correo selección.zona2@msp.gov.es. Los habitantes de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza deberán remitir su información al correo selección.zona3@msp.gov.es. En Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, los postulantes deben enviar sus hojas de vida al correo selección.zona4@msp.gov.es. En la Coordinación Zonal de Salud que comprende Galápagos, Los Ríos, Santa Elena y Guayas, la información debe ser remitida al correo selección.zona5@msp.gov.es.
Y quienes habiten en las provincias de Cañar, Azuay y Morona Santiago tendrán que enviar sus hojas de vida al correo selección.zona6@mcp.gov.es. Santiago Tello, Medios Públicos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, formalizó los convenios con organismos de control y de justicia. El objetivo es la transparencia en sus procesos y competencias, así como el combate directo a la corrupción. Por este motivo, el presidente de la institución, Paul Granda, destacó la labor del Comité de Ética, reactivado durante su administración en un organismo que maneja $8.500 millones al año. Delegada de la Defensoría del Pueblo. Continuamos con la información. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, plantean propuestas en el marco del diálogo con el Gobierno Nacional para mejorar la situación del agro. Las iniciativas se presentarán en diciembre. En el cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas se realizó el primer encuentro de organizaciones sociales montubias con el objetivo de recoger propuestas de diferentes sectores para ser presentadas al gobierno en el marco del diálogo nacional. Mejorar el sistema de riego y bajar tarifas eléctricas es uno de los puntos. Y que vaya a un precio acorde a la necesidad de nuestro agricultor. El encuentro fue liderado por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. Su dirigente resaltó la política de diálogo para buscar soluciones en consenso y solicita la elaboración de una ley agraria. Por ejemplo, el precio de arroz, el precio de maíz, el tema mismo de los insumos, de la UNA, que debe de cambiar su modelo de gestión. Educación y salud también están entre las propuestas. Para escucharlas, asistió al encuentro el coordinador zonal 8 del IES. La ejecución de las mejoras en los dispensarios, lo que se planea es que ya en el primer trimestre del año que viene esté listo. Estos son parte de los 10 planteamientos que se contemplan en el manifiesto que presentarán a la ONU, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y al gobierno en diciembre. Afirman además que estarán pendientes del censo a camionetas y motos. Sean realmente la gente que debe de ser focalizada con el beneficio, ¿no?, que el Estado piensa dar. El sábado 30 de noviembre, los integrantes de la FENOCIN se reunirán en Quito para definir su posición en las mesas de diálogo sobre la focalización de subsidios a los combustibles, luego de la derogatoria del decreto 883 el pasado 14 de octubre. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El Ecuador registra pérdidas por $110 millones por la toma con violencia de los campos petroleros ubicados en Napo, Pastaza y Sucumbíos durante las manifestaciones del mes de octubre. Para normalizar la producción de petróleo, el Estado invirtió $58 millones. Durante las manifestaciones de octubre se registró daños y robos en los campos petroleros de Napo, Pastaza y Sucumbíos. Ante ello, Ecuador dejó de producir 2 millones de barriles de petróleo, tomando como referencia $50 el barril. En total, las pérdidas suman más de $110 millones para el país. Entraron en las instalaciones, a pesar de que había ejército y policía, se pasaron por encima de ellos y amenazaron a todos nuestros técnicos, obligándoles a suspender. Hubo ya actos vandálicos en donde se cortaron cables de energía, se robaron piezas específicas. Para poner en funcionamiento los campos petroleros destruidos, el Estado tuvo que invertir más de $58 millones. Alrededor de $48 millones, parte de eso tomamos de los inventarios que existían ya de material, cables y todo eso, y hemos tenido que gastar adicionalmente alrededor de unos $10 millones para poner las instalaciones a funcionar de nuevo. El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, David Hacho, sentenció a 1 año y 4 meses de prisión al asambleísta por la Revolución Ciudadana Jofre Poma, al prefecto de Sucumbíos Amado Chávez y a otras 3 personas por el delito de paralización del servicio público. Que esa persona no solamente tiene que ser condenada por el delito, sino que tiene que ser condenada con los demás a la reparación integral. Para Ollarte, en este caso deben ser procesados otros líderes políticos que instigaron a causar violencia y destrozos en el país. ¿Cuántos años nos hemos demorado en el Ecuador en pacificar la nación y que las contiendas políticas se queden en el ámbito político y no nos vayamos a las armas? Un prófugo, promoviendo y utilizando gente aquí en el Ecuador para que volvamos a principios del siglo XX. Santiago Tello, Medios Públicos.
6:25 de la mañana, nos vamos a una pausa, pero antes lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telediario_EC, también a través de nuestra cuenta de Twitter Telediario EC y nuestra página web www.ecuadortv.es. Regresamos enseguida con los detalles de las noticias nacionales e internacionales. Siga con nosotros. Cordero, soy ingeniera mecánica y estoy buscando un empleo en mi profesión. Juan Diógenes Zambrano Ramos, sufrí un accidente de tránsito y necesito un trabajo. Stephanie Castro, soy bachiller y estoy buscando un empleo. ¿Cansado de buscar trabajo y quieres encontrar uno? Pensando en ti, el programa Más Cerca de Ecuador TV te presenta desde este martes, todos los días, a las 8:00 de la mañana, la bolsa de empleo adecuada a tus necesidades. Un aporte a la comunidad de Telediario y el Ministerio de Trabajo. Gracias por continuar con nosotros en Telediario Primera Emisión. Iniciamos con temas judiciales y le contamos que jueces provinciales asumirán los despachos de los magistrados de la Corte Nacional que fueron removidos tras no aprobar la evaluación. En un plazo máximo de 15 días serán seleccionados por el Consejo de la Judicatura. En un plazo de 15 días, el Consejo de la Judicatura reemplazará a los jueces de la Corte Nacional de Justicia que fueron destituidos tras el proceso de evaluación. Con jueces temporales, ocuparán sus despachos. Los conjueces temporales serán seleccionados de los jueces y juezas de las Cortes provinciales, así como de los tribunales contencioso administrativo y contencioso tributario. Serán elegidos tomando en cuenta un perfil aprobado por la Dirección Nacional de Talento Humano de la Judicatura, que entre otros requisitos establece ser juez o jueza en funciones de la Corte Provincial de Justicia con mínimo 5 años de experiencia, tener al menos 10 años de libre ejercicio profesional o en docencia universitaria, y no registrar más de 2 faltas leves o una grave durante el mismo año. En el ámbito disciplinario, se establecen 5 días plazo para que de la unidad de talento humano, sobre la base del perfil, se haga un primer filtro. Una vez seleccionados en virtud del perfil, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en el plazo de 10 días, realizar la selección definitiva. Las autoridades de la Judicatura garantizaron el normal desarrollo del trabajo de la Corte Nacional de Justicia, pese a la remoción de 23 de los 36 jueces. Y los 13 jueces tienen que ocupar los despachos y adelantar y avanzar con el trámite de los recursos que están pendientes. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Avanza la audiencia preparatoria de juicio en el denominado caso Sobornos 2012-2016, en donde están procesados el expresidente Rafael Correa y 23 personas más. El procurador Íñigo Salvador pidió una reparación integral para el país de $23.3 millones. Tras concluir la presentación de los elementos de convicción de la Fiscalía General, el procurador Íñigo Salvador, en calidad de acusador particular, se unió a la tesis del Ministerio Público de la conformación de un entramado criminal durante el anterior gobierno, el mismo que gestionó y recaudó recursos de empresas que posteriormente se habrían beneficiado con contratos estatales. Según pericias realizadas, la Fiscalía determinó $7.8 millones, el monto de los sobornos entregados a funcionarios públicos. ¿Esto para qué? Para recaudar fondos para el movimiento Alianza País. Ahora nos podemos explicar por qué Alianza País ganaba todas las elecciones. Con base en esta cifra, el procurador solicitó una reparación integral al Estado por el triple del monto, es decir, $23.3 millones. Hemos demostrado que se cometió el delito, obviamente corresponderá a los jueces ya en la fase de juicio determinar esta realidad. El procurador además pidió a la jueza Daniela Camacho llamar a juicio a las 24 personas procesadas por el delito de cohecho. Su acusación la justificó con 487 elementos de convicción. Tanto Fiscalía como la Procuraduría no han podido determinar con claridad, con exactitud, el grado de participación y la forma en que cada uno de los procesados, fundamentalmente en el caso de mi defendido,
tuvo participación. Ellos tienen que haber revisado todo el movimiento de dinero de todas las compañías y en el juicio las únicas cuentas que se revisaron fueron la del expresidente Correa y la cuenta de Alianza País. La magistrada suspendió la diligencia y la reinstalará este martes a las 9 horas, en donde se escucharán los argumentos de los abogados de los procesados. Olga Velasco, Medios Públicos. 6:32 de la mañana, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional decidió calificar y unificar las dos solicitudes de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La decisión se tomó con 9 votos a favor de los comisionados presentes. La crisis del sistema penitenciario, la inseguridad del país y el mal uso de bienes públicos son parte de las razones que se esgrimen para solicitar su censura. Según el cronograma, se estima que la comparecencia inicie el miércoles 20 de noviembre para presentar las pruebas de cargo y descargo. La ministra Romo deberá asistir a la comisión el próximo miércoles 27 de noviembre del 2019. La mesa legislativa tendrá que recomendar el archivo o la calificación para iniciar el juicio político en el Pleno de la Asamblea. Y si se demanda su censura, se requiere de los votos de la mayoría absoluta del Legislativo, es decir, 91 voluntades. La Corte Penal Provincial del Guayas ratifica que la zona de la parroquia Roberto Astudillo, en el Cantón Milagro, donde se construyó la acería china, es un sector agrícola. La contaminación ambiental y las irregularidades durante el proceso de clausura preocupan a los agricultores. La acería china Xinlong ha continuado con sus actividades de metalurgia, a pesar de haber sido clausurada en enero de este año por incumplir las normas ambientales y de uso de suelo en la parroquia Roberto Astudillo, en el Cantón Milagro. Ante la denuncia de los moradores, fue nuevamente clausurada y la Corte Provincial del Guayas les dio la razón. Deja sin efecto la sentencia emitida por la jueza en primera instancia y ratifica la resolución que emitió el Ministerio de Agricultura, en la cual se niega el cambio de uso de suelo y se deja el uso de suelo en zona agrícola y residencial. Edison Furlan es un brasileño que tiene una finca en la zona. Representa a los moradores, quienes esperan no se vuelva a infringir la ley por el bienestar de su comunidad y el ecosistema. Estão haciendo bulla, estão contaminando o aire, estão contaminando a água, que é o pior. E uma vez contaminada a água, nunca mais se recupera. Y tratándose que es una zona netamente agrícola, donde hay sembríos de cacao, de banano, estos podrían contaminar los frutos y a su vez causar enfermedades a todos los habitantes del sector. Para evitar que la fábrica vuelva a funcionar, piden al municipio de Milagros se proceda con la demolición de su infraestructura, acatando lo dispuesto por la justicia ecuatoriana. El alcalde, que no tiene verba para hacerla desmantelar la empresa, no desmantela. Puede se montar una universidad. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. En otra información, 25 denuncias de actos xenofóbicos se registraron en Pichincha en el último año lectivo. Los casos afectan a menores de edad dentro del sistema educativo. El flujo migratorio de venezolanos hacia el Ecuador se incrementó en los últimos años, al igual que la xenofobia frente a la población extranjera. Varios casos de discriminación y violencia contra los migrantes se han reportado en el último año, incluso dentro del sistema educativo. En Quito se registran 9 denuncias, mientras que en Pichincha llegarían a 25 casos. Isabel, a quien protegeremos su identidad, cuenta que su familia fue discriminada desde el momento que se radicaron al suroriente de la capital. Una ola de persecución en la escuela, de maltrato. Me llamaron y me dijeron que me iban a demandar. Otra maestra agredió a mi niña en el recreo. Después me contó que la maestra le había pegado. Pero la discriminación habría llegado hasta su lugar de residencia. Nosotros vendíamos pizzas y en el pueblo empezaron a decir que no nos compraran. Dejaron de comprarnos. Pasamos unos meses de hambre y de trabajo porque nadie nos compraba. Y cuando alguien por equivocación entraba a comprarnos una pizza, los vecinos, ¿qué hace usted ahí? Porque le hizo el gasto a esos venezolanos, no le gaste a esos venezolanos. De acuerdo a datos de la Organización Internacional para las Migraciones, el 46% de los venezolanos han sufrido algún tipo de discriminación. Sienten que la principal razón se debe a su nacionalidad. Otro caso se dio cuando un padre de nacionalidad venezolana denunció una agresión a su hijo de 6 años por parte de 2 compañeros que lo habrían golpeado.
Frente a la denuncia, el Ministerio de Educación inició las investigaciones donde se determinaron medidas de protección para el niño. El niño, por ejemplo, es acompañado por la docente, tanto cuando le recibe al niño en la institución educativa o a la hora de salida también para dejarle en manos de su madre. De acuerdo a Fernanda Yepes, subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, la maestra también fue suspendida. Cuando la docente tomó conocimiento de la pelea entre los niños, debía haber accionado las rutas y protocolos ese mismo instante. Freddy Carrión, defensor del pueblo del Ecuador, asegura que este tipo de ataques representan un problema grave. Un niño de 5 años o de 6 años víctima de la xenofobia de otros niños es que están reproduciendo lo que se dice o lo que dicen los adultos. Según el Código Integral Penal, la discriminación y los actos de odio contra una o más personas por su nacionalidad o condición migratoria es penado de 1 a 3 años con privación de libertad. Ivana Paredes, Medios Públicos. Revisemos las noticias internacionales. Asedio policial contra estudiantes de la Universidad Politécnica de Hong Kong. Estos son los enfrentamientos más violentos que se han producido hasta la fecha desde que iniciaron las protestas en ese país. Decenas de manifestantes pro democracia, sitiados por la policía en una universidad de Hong Kong, lograron escapar la noche de lunes, tras una nueva amenaza de intervención de China para resolver la crisis política en el territorio autónomo. Más temprano, participantes en la protesta habían incendiado la entrada de la universidad para impedir una intervención de la policía. Al menos en este punto parece que tenemos la garantía de que la policía los dejará salir pacíficamente. Desde luego podría haber procedimientos legales a seguir, pero al menos no serán sujetos de ningún abuso o violencia, etc. Incluso si nos rendimos, nos pondrán en la cárcel. Parece que tenemos 2 opciones, pero en realidad solo tenemos una, que es la cárcel. Sin embargo, la tensión disminuyó en las últimas horas después de que 600 de los activistas, incluidos 200 menores, hayan abandonado el campus. Entre los 600 que salieron, 400 tienen 18 años o más y fueron arrestados de inmediato, mientras que 200 son menores y fueron liberados después de registrarse en la policía. Esto mientras que las autoridades chinas mostraron su oposición contra la determinación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Hong Kong de que la ley que prohíbe el uso de máscaras en las protestas que afectan a la ciudad desde el pasado mes de junio es anticonstitucional. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la extensión del plazo que permite al fabricante chino Huawei hacer negocios con empresas de Estados Unidos. Esta es la tercera ocasión en la que el gobierno de Donald Trump aplaza su decisión de prohibir a las compañías estadounidenses hacer negocios con Huawei. La nueva prórroga, que vencerá en febrero del año 2020, tiene la misma duración que la anunciada en agosto pasado, es decir, 90 días. Aunque la cuota de mercado de celulares Huawei en Estados Unidos es muy reducida, la empresa china sí tiene una fuerte presencia como proveedor de equipamiento de telecomunicaciones en las zonas rurales de este país. Los habitantes de La Paz, capital de Bolivia, intentan abastecerse de alimentos que escasean en los mercados. Este lunes, la alcaldía de la ciudad organizó una venta para evitar un alza desmesurada de los precios y de combustibles que el gobierno interino de Yanine Áñez importará desde Chile y Perú. Los precios de varios alimentos básicos han aumentado en los últimos días en La Paz. La ciudad depende del abastecimiento principalmente por carreteras desde otros puntos del país, pero algunas vías llevan días bloqueadas por las protestas que se producen en todo el territorio boliviano. Además, las manifestaciones en el país mantienen bloqueadas las refinerías como la Secata en la ciudad de El Alto, donde partidarios del exmandatario Evo Morales exigen la renuncia de la presidenta interina Yanine Áñez. Ecuador TV, en cooperación con la Red Socioempleo del Ministerio de Trabajo, presentan las ofertas laborales del día. Cuenca, oferta 30-18-82-019. Prevendedores Cuenca. Bachiller, mínimo 1 año. Venta de productos de consumo masivo. 098-41-67-690. Lucía-Tonón @trabajo.gov.es. Guayaquil.
Oferta 2858-32019. Auxiliar de farmacia, atención al cliente, discapacidad. Bachiller, mínimo 6 meses. Ventas, atención al cliente, 043-71-1090. Jacqueline-Pérez@trabajo.gov.es. Machala. Oferta 2875-62019. Asesores comerciales. Secundaria. No requerida. Atención al cliente. 072-920547. Yesenia-Vilela@trabajo.gov.es. Quito. Oferta 2890-92019. Atención al cliente. Polifuncional. Bachiller. No requerida. Atención al cliente. 022-230262. Ana-Chávez@trabajo.gov.es. Manta. Oferta 2915-72019. Asesor comercial. Técnico superior. 1 a 3 años. Manejo de utilitarios. 099-8446-759. Beatriz-Pino@trabajo.gov.es. Gracias por continuar con nosotros en el segundo bloque de noticias. Empezamos con las noticias nacionales y le contamos que en 2 años se podrá reponer los 11 fotorradares que en Quito fueron destruidos en las protestas en el mes de octubre. De acuerdo con los contratos de las aseguradoras, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que pedirá una investigación a la Contraloría. En la capital, tan solo 7 de los 18 de estos aparatos están en funcionamiento en la actualidad. $35,000 es el costo de cada fotorradar instalado en las vías rápidas de Quito. Solo 7 de los 18 están en funcionamiento. Aún no han sido reemplazados aquellos que fueron destruidos durante las manifestaciones del pasado mes de octubre. Con los contratos que se firmaron anteriormente, el seguro puede restituirlos hasta en 2 años. Estamos insistiendo en que esos fotorradares sean instalados o que sean entregados del dinero como parte de del contrato. Los equipos para medir la velocidad atacados estaban localizados en las avenidas Simón Bolívar, Ruta Viva y Occidental. El director anunció que pedirá información sobre los contratos para tomar acciones que permitan su reposición. Para emitirlos a Contraloría. ¿Qué administración sucedió esto? Me parece de que el señor Mauricio Rodas. Se destruyeron en algunos en forma total, otros en forma parcial, fueron quemados. La Agencia Metropolitana de Tránsito presentó 5 denuncias ante la Fiscalía por los daños a los bienes de la institución. Tenemos en algunos casos videos y en algunos tenemos testimonios. Las autoridades esperan que hasta enero de 2020 se puedan reponer los 11 fotorradares que causaron un perjuicio cercano a los $400,000. Pero mientras eso ocurre, se realiza el mantenimiento y calibración de los 7 que están operativos, debido a las constantes quejas ciudadanas que reciben por su mal funcionamiento. En estas vías son perimetrales hasta 90 kilómetros por hora, después de eso que son sancionados de acuerdo a la ley, $118. Los fotorradares funcionan de lunes a domingo de 6 a 18 horas y captan la velocidad de 2 carriles de la vía. Valeria Villarroel, Medios Públicos. 7:44 de la mañana, momento de contactarnos con nuestro compañero César García, con quien conoceremos a Pablo Andrés Vargas, un joven con discapacidad visual que sueña con coronar este fin de semana el Cotopaxi. Buenos días, César, cuéntanos los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Buenos días, amigos que nos ven en Telediario, primera emisión. Estamos en el gimnasio Sique, acá en la Plaza de las Américas, para conversar con un deportista realmente fantástico. Él tiene discapacidad visual, sin embargo, este día viernes estará realizando uno de sus más grandes sueños, ascender a la cumbre del Cotopaxi. Se trata de Pablo Andrés Vargas, a sus 33 años. Él está logrando estas metas tan importantes para poder realizarse como ser humano y deportista a pesar de tener esta discapacidad. Vamos a conversar en este avance con él para que nos cuente de primera mano un poco. Tengo entendido, Pablo, buenos días, que hace 6 años tuviste un accidente que pues conllevó esa discapacidad visual que pues al contrario de ser una limitante ha disparado tus expectativas y tus metas. Cuéntame un poco al respecto de, primero, ¿qué ocurrió contigo?
Hola César, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, yo tuve un accidente hace 6 años, 7 años atrás más o menos. Tuve una secuela de asaltos, los famosos secuestros de Express. Pero en uno de estos me pusieron escopolamina en el vuelto, que pagué la carrera y me dieron el vuelto con escopolamina. Y me comentan que me botaron en la Panamericana Sur, específicamente en Tambillo. Y seguramente por el efecto de la escopolamina intenté cruzar la Panamericana y me atropelló un auto. Es lo que me comentaron los médicos después. Para esto tuve una cirugía súper complicada que me complicó los órganos de mi cuerpo, como la vejiga, el vaso, el colon. E incluso estaba a punto de que me amputen la pierna porque tenía una fractura de tibia peroné en 3 partes, la cual conllevó a que me pongan un clavo que me cruza de la rodilla hasta el tobillo y 16 tornillos dentro de la pierna. Ok, esto no ha sido una limitante para ti, más bien ha sido un renacer. El conseguir metas importantes, tengo entendido que has hecho maratones, Ironmans, y este viernes estarás preparándote para ascender el sábado en la madrugada al Cotopaxi. Claro, al contrario, cuando yo perdí la visión pensé que el mundo se me terminó para siempre, pensé que se acabó todo. Yo decía, tal vez mis amigos salgan a hacer otro tipo de actividades, yo aquí en mi casa encerrado, ese tipo de cosas. Pero al contrario, esta vez me doy cuenta que con esto que me pasó he sido una persona más fuerte, que ha conllevado a que me pongan nuevos retos increíbles como fue el Ironman del 2018. Fue algo loco porque no sabía ni siquiera nadar y meterme a aprender a nadar y de pronto hacer una carrera tan fuerte como el Ironman fue increíble, para mí fue algo súper grandioso. Y esto me llevó a que cada día vaya mejorando más, así que este año hice 2 Ironman más, hice uno en Monterrey y otro otra vez en Manta, bajando incluso 1 hora de mi tiempo del anterior año. Eso me ha llevado a muchas cosas increíbles. Y para esto ahora tengo este gran reto que es el Cotopaxi. Ha sido algo que he soñado algún tiempo atrás, hacer una cumbre en un volcán tan hermoso y tan grande, porque todavía recuerdo los paisajes que era del Cotopaxi, no imponente. Siempre me despertaba en la casa y veía ese lindo paisaje del Cotopaxi completamente despejado. ¿Sí? Decía. Pablo, el día viernes vas a estar acariciando el cielo con el Cotopaxi. Vamos a tener la oportunidad en pocos minutos en Más Cerca de conversar con él, ver su preparación. Acá lo están entrenando, está su guía, está su entrenador personal acá para poder tener todo listo para que este viernes comience este ascenso al Cotopaxi y muchos otros proyectos que están en la mira de este ser humano que realmente, lo decíamos, renació con este accidente que, si bien es cierto limitó su visión, no limitó ese corazón que ahora le impulsa a ser pues un gran deportista y a lograr lo que se proponga. Así que en pocos minutos estén atentos, en Más Cerca tendremos los detalles de esta gran historia. Muchísimas gracias, César. Así es, tendremos detalles de este sueño, historias que inspiran. Además, estamos muy contentos porque, atención, desde el día de hoy en Más Cerca tendremos justamente la bolsa de empleo más cerca de la gente y sus necesidades. No se pierda los detalles, nos acompañará el ministro de Trabajo a las 8 en punto por la señal de Ecuador TV. Ahora son las 7:49, 48 de la mañana y nos vamos con las noticias internacionales. Se cumple un mes del estallido social en Chile. Durante estas 4 semanas de protestas y violencia, los manifestantes han sido obligados al gobierno a afrontar reformas sociales y constitucionales y propuestas durante 3 décadas. Con el grito "Chile despertó", miles de manifestantes se tomaron la capital Santiago al cumplirse un mes del estallido social más grande de casi 3 décadas de democracia en el país. Esta nueva protesta muestra que los chilenos desconfían tanto de la agenda social anunciada por el gobierno de Sebastián Piñera como del acuerdo parlamentario alcanzado el pasado viernes para llevarse a cabo un referéndum y redactar una nueva constitución. Los incidentes entre manifestantes y la policía dejan hasta el momento 20 muertos y miles de detenidos. El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abreu, llegó a Chile para examinar las denuncias de violación de los derechos humanos. Esta visita inicial de 4 días tiene el objetivo básico de buscar las informaciones preliminares y también recoger un conjunto de informaciones y también documentarlas que serán relevantes para la organización de la agenda de trabajo.
Esto mientras que senadores chilenos piden detener los abusos de carabineros durante las protestas. De su parte, la Mesa del Sector Público convocó a un paro nacional para este martes 19 y miércoles 20 de noviembre con el objetivo de exponer demandas que, según dijeron, no han sido respondidas por las autoridades pertinentes. No estoy tan de acuerdo de los desmanes, destrozos, pero yo creo que es la única manera de que escuchen, de que el gobierno, el presidente pueda escuchar lo que necesita el pueblo. A Chile lo han adormecido durante muchos años. Bueno, los manifestantes paseó bien, pero hubo mucho destrozo. ¿Y quiénes somos los afectados? Nosotros. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Más de 3.600 hectáreas fueron consumidas por las llamas y al menos 8 viviendas quedaron destruidas por varios focos de incendios que afectan la región chilena de Valparaíso, que aún se mantienen activos y que ante las autoridades acusan que hubo intencionalidad. El incendio de mayor dimensión es el denominado Cuesta Yampaquillo, que consume la superficie aproximada de 2.250 hectáreas, mientras que el segundo gran foco es el denominado Melosilla, que consume una superficie aproximada de 1.100 hectáreas. Para controlar ambos incendios trabajan 20 brigadas de bomberos y 11 aeronaves. En Nicaragua, opositores se sumaron a una huelga de hambre que comenzaron la semana pasada 9 madres de presos políticos dentro de una iglesia, al tiempo que jóvenes críticos del presidente Daniel Ortega fueron acusados por la policía de planear actos terroristas. En las imágenes de un medio local se observó a algunos manifestantes, sobre todo mujeres, acostados en colchonetas en el piso dentro de la Catedral de Managua, que habían sido acordonados por miembros de la policía que no dejaban ingresar a nadie. La oposición y grupos de derechos humanos alegan que Ortega está recrudeciendo la represión contra la oposición, que pide reformas electorales y elecciones adelantadas. Según estudios de la Organización de Naciones Unidas sobre los niños privados de libertad en el mundo, en Estados Unidos unos 103.000 menores permanecen retenidos en centros de detención de inmigrantes, una cifra récord a nivel mundial. El documento también indica que en todo el mundo más de 7 millones de personas menores de 18 años están en prisión y bajo custodia policial, incluidas 330.000 en 80 países detenidos por razones relacionadas con la migración, lo que significa que Estados Unidos representa casi un tercio de esas detenciones. Asedio policial contra estudiantes en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Estos son los enfrentamientos más violentos que se han producido hasta la fecha desde que iniciaron las protestas en este país. Decenas de manifestantes pro democracia, sitiados por la policía en una universidad de Hong Kong, lograron escapar la noche de lunes, tras una nueva amenaza de intervención de China para resolver la crisis política en el territorio autónomo. Más temprano, participantes en la protesta habían incendiado la entrada de la universidad para impedir una intervención de la policía. Al menos en este punto parece que tenemos la garantía de que la policía los dejará salir pacíficamente. Desde luego podría haber procedimientos legales a seguir, pero al menos no serán sujetos de ningún abuso, violencia, etc. Incluso si nos rendimos, nos pondrán en la cárcel. Parece que tenemos dos opciones, pero en realidad solo tenemos una, que es la cárcel. Sin embargo, la tensión disminuyó en las últimas horas después de que 600 de los activistas, incluidos 200 menores, hayan abandonado el campus. Entre los 600 que salieron, 400 tienen 18 años o más y fueron arrestados de inmediato, mientras que 200 son menores y fueron liberados después de registrarse en la policía. Esto mientras que las autoridades chinas mostraron su oposición contra la determinación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Hong Kong de que la ley que prohíbe el uso de máscaras en las protestas que afectan a la ciudad desde el pasado mes de junio es anticonstitucional. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Retornamos al ámbito de nuestro país y le contamos que una nueva jornada en el Festival de Artes Vivas se llevó a cabo en Loja. Grupos artísticos nacionales y extranjeros deleitan con sus obras a la ciudadanía que asiste al evento cultural.
Turistas nacionales y extranjeros disfrutaron del cuarto día del Festival Internacional de Artes Vivas, que se realiza en Loja. Hoy, grupos como Fly Up, de Corea del Sur, ofrecieron su energía a través del baile y la coreografía. Mientras en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes, el Teatro delle Radici de Suiza presentó Transhumance, una obra que trata sobre la emigración. Me parece una bellísima y durísima puesta en escena a partir de una realidad que todos los seres humanos podemos tener en una o en varias oportunidades de nuestra vida. Las agrupaciones nacionales también tuvieron su lugar. Y un día Nico se fue, del director Pedro Moscoso de Guayaquil, se presentó en el Teatro Bolívar. En la obra se recoge la historia de amor gay vivida en los años 90 por el propio dramaturgo. Mientras que en la Casona Teatrino y Posén Teatro, también de Guayaquil, puso en escena Frágil Trasbordo de un reflejo. Cada uno de nuestros temas hablaba sobre represión, decisiones ajenas, el hacer cosas que realmente no queremos, pero al final terminamos obligados a hacer por X razón o por cosas externas. Obras que afianzan el carácter cultural de Loja como sede del festival. Finalmente, cuando la ciudad, como está sucediendo, se empodera, va generando su propia dinámica y construyendo su ADN, ¿no? Hasta el próximo domingo 24 de noviembre, más de 130 eventos se realizarán en el cuarto Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Fabricio Ceballos, Medios Públicos. Continuamos con la música y la cultura. El bandoneón es un instrumento musical no solo utilizado en aquellos tangos clásicos, sino también dentro de la tradicional música cuencana. Es por ello que el grupo Aires de Bandoneón le rendirán homenaje en un concierto denominado Noches de Tango y Bandoneón, donde se interpretarán melodías argentinas y nacionales, puesta en baile y la participación especial de Mariel Córdoba. Todo esto el próximo miércoles 20 de noviembre en el Teatro Carlos Cueva Tamariz a las 20 horas. Yo no puedo vivir como vivo, yo se lo comprendo con toda razón. Mi nombre es Ana Beatriz Paredes Roldán. Yo ejecuto el piano en el grupo Aires de Bandoneón. En las épocas de los años 50 del siglo pasado, era el instrumento de los obligatorios de las casas. Entonces la gente bailaba alrededor del bandoneón, llevaban al campo por la facilidad de transportar y como tiene un sonido brillante y completo, entonces la gente bailaba alrededor de él, interpretando pasillos, pasacalles, sanjuanitos y arabís. Soy Felipe Albornoz Peña, cantante del grupo Aires de Bandoneón. El tango es el género más universal, pero sobre todo el tango es una tragedia que se baila, ¿no? Y quienes ejecutan el tango y quienes cantan el tango realmente lo hacen desde el corazón, porque el tango hay que vivirlo desde el corazón. Me llamo Pablo Carrión Durán, yo interpreto el bandoneón. Bien, dentro del show habrá, claro, sorpresas, la música cuencana no puede faltar. Vamos a interpretar tangos cuencanos, ellos en obra de Francisco Paredes Herrera, y así como también obras nacionales, como es de la canción muy conocida de Cuenca, La ciudad de mil aleros, de Renato Albornoz. Esta noche es una noche tan especial de tango y bandoneón el próximo miércoles 20 de noviembre en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. Con esta invitación finalizamos la primera emisión de Telediario. Les agradecemos por su sintonía y los invitamos a continuar en la señal de Ecuador TV. Vamos a tener por primera vez la bolsa de empleo y esperamos que estemos más cerca de ustedes con estas iniciativas positivas para nuestro país. Que tengan un excelente día. IES, más cerca de ti.